Hoy vamos a hablar de una persona que sus colegas lo catalogaban como un caballero, una persona realmente para admirar, un gran periodista. eh, Lamentablemente el conflicto armado y el narcotráfico de este país pues se llevó a una gran persona, alguien que no tenía miedo de decir las cosas como se deben decir, y gracias a eso pues los cobardes decidieron acabar con su vida. Estamos hablando de Guillermo Cano. Nieto del fundador del Espectador, Fidel Cano, hijo de Gabriel Cano y Luz Izaza. Guillermo nace el 12 de agosto de 1925 aquí en la ciudad de Bogotá. En 1943 se gradúa como bachiller en el Colegio Gimnasio Moderno y posteriormente ingresa a trabajar en la empresa familiar, en este caso el periódico El Espectador. En 1948 asume la dirección del Magazine Dominical. Esta era una edición o la tercera edición del periódico, y se emitía precisamente los días domingos. Inicialmente fue llamada edición dominical y posteriormente se nombró como el Magazine Dominical. Esta contenía 8 páginas a color y era en formato tablilla. En 1952 es nombrado como director del Espectador. En 1953 contrajo matrimonio con Ana María Busquets, quien sería la madre de sus 5 hijos. En 1954 nace su primer hijo, Juan Guillermo. Posteriormente nace Fernando, Ana María, María José y Camilo. En 1972 viaja como reportero a la ciudad de Múnich para cubrir los Juegos Olímpicos. En 1979, gracias a su padre, empieza a escribir la columna de opinión Libreta de Apuntes. Esta es demasiado importante en la historia de Guillermo Cano porque revelaba muchas cosas y opiniones sobre la posición del gobierno ante el narcotráfico, qué estaba haciendo el gobierno frente a esto, los atentados o la opinión que él tenía sobre el actuar de Pablo Escobar. No se veía resultados. El narcotráfico hacía lo que quería en Colombia y él principalmente daba su opinión acerca de ello. La crítica al periodismo. Esto que le voy a decir es una autocrítica. Empiezo por mi propia cabeza. Cuando todos fuimos amenazados y comenzaron a asesinar periodistas y llegaban mensajes terribles a todos los medios y a todos los periodistas, todos preferimos: con esos tipos no se metan, con esos. Apareció el primero que puso la cara por todos, Guillermo Cano. Y entonces detectó, primero que nadie, la connivencia, el maridaje que se estaba creando entre política y narcotráfico. Eligen a Escobar, representante a la Cámara, y empiezan las investigaciones de Guillermo Cano. Ahí están en los archivos del Espectador. Yo comencé a pensar eso. Bueno, qué coraje el de Guillermo. Y además qué investigaciones tan bien hechas. Aquí está la foto desde hace 15 años, el día que detuvieron a tal narcotraficante que ahora quiere ser senador y cosas. Y al mismo tiempo comenzó a denunciar a los políticos que se prestaban a eso. Yo nunca había visto en la historia del periodismo colombiano, ni nunca he vuelto a ver después de eso, un acto de coraje, de compromiso periodístico con la sociedad, más formidable que ese que hizo Guillermo. En 1983 recibe el premio de la Sociedad Interamericana de Prensa gracias a una investigación del Grupo Gran Colombiano
en este caso con sus nexos con el narcotráfico dentro de la política. De Héctor Giraldo, Fabio Castillo y Luis de Castro. El grupo Gran Colombiano tenía 250 empresas, era el dueño del más grande banco del país, de las más grandes empresas, y manejaban su antojo la economía nacional, encabezado por Jaime Miquelsen Uribe. Y El Espectador había descubierto una serie de manipulaciones que se venían dando con los fondos de inversión y préstamos entre las empresas y esto. Entonces esa pelea en verdad es una de las peleas más colosales que se ha dado en la prensa colombiana. En 1986 recibe el Premio Nacional de Periodismo de la CPB en la modalidad de prensa. El último recuerdo que tengo de Guillermo de haberlo visto así bien fue el día mismo del asesinato, que me fui a almorzar con unas amigas y lo dejé sin las llaves del carro porque me las llevé yo. Entonces después me llamó por la noche que se las mandara, y esa fue de pronto uno de los errores, porque Guillermo estaba sin escolta y sin nadie. Si hubiera vuelto a la casa en una de las chivas del Espectador no le hubiera pasado, claro, no le hubiera pasado ese día, pero le hubiera pasado seguramente otro día, o seguramente también si yo no me hubiera ido a almorzar con mis amigas, ese día hubiéramos salido los dos del periódico y desde el mediodía se sabía que había esa moto por ahí rondando y de pronto hubiéramos muerto los dos. Claro, desde luego eso es una amenaza que tenemos los periodistas encima. Yo salgo aquí del periódico por las noches y no sé qué va a pasar. Lamentablemente, el 16 de diciembre de 1986, Guillermo Cano fue vilmente asesinado por dos hombres que le dispararon cuando se dirigía hacia su casa. Esto fue sobre la carrera 63 con 22. Esta es la dirección antigua de Bogotá. Esto es en inmediaciones del periódico El Espectador. Como les digo, fue sobre las 7:15 de la noche. Se dirigía hacia su casa en el norte de Bogotá. Dos hombres en una motocicleta le disparan, le propinan 5 tiros que acaban lamentablemente con su vida. ¿Hago una cosa? Ahora que lo pienso, Guillermo Cano debería ser el santo patrono del periodismo colombiano, sobre todo en estos tiempos en que tanta falta está haciendo. Gente como él, orientación como la suya, comportamiento como el suyo. Desde agosto de 1988 se profirió la resolución acusatoria contra Pablo Escobar como autor intelectual del crimen, y también contra David Ricardo Prisco Lopera, Norbey de Jesús Albarán, Jorge Algiro Tobón Olarte como coautores del mismo. Estaba raro. Héctor Mario Rodríguez, que estaban poniendo una iluminación de Navidad en el cubículo económico. Lo habíamos dejado poniéndola y cuando regresamos estaba quitándola. Marisol Cano, Fernando Cano y Juan Guillermo Cano estaban abrazados en el cubículo central de los jefes de redacción y los editores. Y ahí nos enteramos que don Guillermo había sido baleado al frente del periódico y que se lo habían llevado trasladado a la clínica Santa Sofía en el CAN. Y estábamos recibiendo noticias, creo que se demoró como 1 hora o 2 la noticia de que confirmaran de hecho su muerte. Guillermo Cano realmente es una persona admirable. Lastimosamente el narcotráfico, la violencia de este país cayó su voz, pero realmente dejó un legado grande. Es una de las personas más importantes del periodismo colombiano. Gracias a él, a su libreta de apuntes,
al periódico El Espectador, que era el que se encargaba de informar a la gente, pues no permitió que Pablo Escobar metiera sus tentáculos de la mafia dentro de la política colombiana en los 80 y en los 90. Pues él fue el único que tuvo las herramientas, puso la cara y puso su vida frente al país para que se dieran cuenta que Pablo Escobar no era lo que decía, que él no era ningún ganadero, que no era ninguna persona de bien y que realmente su riqueza y todo su dinero era mal habido gracias al narcotráfico. Y pues sí, Pablo Escobar atentó contra la vida de Guillermo Cano lamentablemente, y no se quedó con esa, sino que posteriormente, el 2 de septiembre de 1989, en la madrugada, atentó contra el periódico El Espectador, colocando una bomba. Y pues el periodismo no volvió a ser el mismo. O sea, en los años 80 en Colombia fueron críticos para la prensa colombiana. Eran ataques, atentados, sicariatos, muertos, reporteros muertos. Entonces fue crítico y pues solo pocas personas, en este caso también Guillermo Cano, arriesgaron su vida por informar, arriesgaron su vida por la profesión, por el amor a esta profesión. Bueno, Guillermo, yo creo que ya pasó a la historia del periodismo, sobre todo por su ejemplo de rectitud, de intolerancia con la perversión, con el mal, con el delito, de alzar la bandera, no importa que arriesgara, pues arriesgó la vida y la perdió. Pero perdió la vida, pero dejó un ejemplo extraordinario de entereza y de valor y de fuerza